gracias, querido amigo, por tu presentación. Buenos días para ti, al igual que ustedes, amigos televidentes. Gracias por la sintonía y muy buenos días reiterados. Y bueno, por supuesto, el jueves pasado, 24 de agosto, el aniversario del natalicio 104. O sea, el aniversario 104 es el natalicio de Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Y bueno, ese día yo estuve acá, conversé sobre, dije que iba a hablar sobre Benny. Preferí hacerlo hoy por quizá para esperar los agasajos, digamos, los demás homenajes que el Benny pues iba a tener ese día, que por supuesto los tuvo como una de las figuras cimeras de la música popular cubana. Para todos, o sea, para nada es un secreto que la mayor riqueza, no solamente musical, sino, digamos, histórica de Benny Moré, es haber llegado al lugar donde llegó, a ese parnaso musical, sin ser músico. Es decir, un hombre de extracción muy humilde, sin conocimientos musicales, sin una cultura musical aprendida en academia, sino en orquestas y, bueno, a base de puro talento, bueno, llegó a ser uno de los más importantes referentes musicales, pero no solamente de Cuba, sino de todo el mundo. Es decir, donde quiera que uno llega como cubano, como quiera que uno llega, como parte de esa cultura que nos identifica en la música, que hay tantos y tantas figuras emblemáticas, pero siempre Benny Moré ocupa un lugar importante. Y no solamente por eso que dije, o sea, por ser un músico empírico, un músico que se impuso a base de talento, sino también por esa maestría que logró tener aun cuando no era un graduado de una escuela, ni mucho menos, como dije, y que tenía una voz privilegiada. En una época donde grabar y hacer este tipo de, bueno, estamos viendo parte de algunos fragmentos musicales de la época, donde había que grabar de forma distinta. Es decir, si alguna toma en alguna grabación de aquella época, dada la tecnología, pues no quedaba bien, había que empezar desde el principio. Las orquestas se hacían todas en vivo, no se hacían por secciones, los cantantes igual, había que aprender a buscar los planos sonoros a la hora, o sea, ante el micrófono para grabar. Es decir, que había que batear de cuarto bate realmente porque no tenían los músicos de aquel entonces las bondades que, bueno, luego traería el desarrollo tecnológico de los estudios de grabación, ingeniería y, bueno, toda una serie de elementos que, ojo, no es que hagan, o sea, no es que los artistas se recuesten hoy por hoy a ese sistema, pero ayudan notablemente a la rapidez y a la prontitud para hacer una producción discográfica. Como quiera que sea, Benny, bueno, una de las figuras importantes que hizo de todo. Una de las etapas más importantes de Benny fue su paso por el conjunto Matamoros, que no es el trío Matamoros, evidentemente, como ustedes me imagino que conozcan, amigos televidentes, Miguel Matamoros, ese grande de la música popular cubana, del son, de la guaracha, del bolero cubano, cuando hace su trío, pues también hace un conjunto en el cual no solamente estuvo Benny, sino que estuvo uno de los grandes, bueno, dentro de tantos artistas que pasaron por ahí, el grandísimo compay segundo Francisco Repilado, con quien tuvieron una grandísima amistad, o sea, santo, los dos, o sea, Benny con compay, bueno, fueron padrinos de sus hijos, es decir, hubo una relación de amistad, de cariño, de hermanamiento musical y personal extraordinaria. Y Benny, bueno, fue cantante de ese conjunto unos años, luego canta acá, se va a México, regresa, toca con la orquesta, canta con la orquesta de Ernesto Duarte, hace su banda, es decir, tiene una vida musical muy interesante que le llevó a ser uno, como dije ahorita, uno de los grandes, pero realmente uno de los grandes no solamente dentro de la interpretación, sino también de la composición y sobre todo por ese concepto que tuvo de cantarle a muchos, no solamente consagrados, sino a muchos que en aquel momento también se estaban buscando espacios en la composición, en los nichos de mercado de la composición de aquellos años, como Ricardo Pérez, por ejemplo, como otros más que Benny, pues, o sea, personas que la abordaban en la calle, le daban una canción y si a Benny le gustaba, la cantaba. Y casi siempre, bueno, hacía eso con muchos artistas. Yo tengo por acá, bueno, vamos a ver, estamos viendo algunos fragmentos de la época que quedan grabados y que dan fe de esta magistralidad. Ya este es un Benny y es una etapa ya mucho más famosa. Con Benny hay varios axiomas que se rompen un poco, ¿no? En cuanto a esa mística referente a que, bueno, adquiere su éxito en Cuba a partir o a raíz de su regreso de México. Esto, bueno, ha sido estudiado, hemos hablado, hemos investigado, no solamente yo, sino otros muchos colegas, musicógrafos, musicólogos, etcétera, porque, bueno, mucho se habla y no es menos cierto que adquiere Benny Moré en Cuba mucha más fama a raíz de su paso por México y su regreso entonces a La Habana. Eso es cierto, no se puede negar la historia, pero también hay que hablar de que las condicionantes de aquel momento para triunfar en el arte en Cuba
de un hombre negro, hay que decirlo, o sea, raza negra, de un hombre que tenía ciertas limitaciones desde el punto de vista social, no era un hombre rico, es decir, habían condiciones o condicionantes bastante infértiles para que una figura así pudiera de la noche a la mañana triunfar en un medio musical, en un medio artístico tan complejo como el cubano. Y no es que no haya triunfado, pero realmente su cúspide y su fama se la debe más que todo a esa etapa mexicana, y después entonces la consagra en La Habana, donde por supuesto en Cuba, en toda Cuba, no solamente en La Habana, donde es ya recibido con otras miradas, y bueno, logra triunfar nuevamente ya como el hombre que realmente fue y el bárbaro del ritmo. Le decía, yo tengo por acá una colección de las más, digamos, complejas que se han hecho en cuanto a la investigación, a la selección, a todo el montaje, es decir, a toda la masterización que se hizo para llegar a esta exquisitez. Y es la colección original de Cuba, de Legrén. Vamos a mostrar algunos detalles de esta. Vamos a ver primero la portada y luego les voy a enseñar todo lo que aquí está insertado. Aquí lo estamos viendo. Es aquella colección famosa, original de Cuba, hecha por Legrén, que tanto ha hecho por el rescate, por la consolidación de grandes cantantes, compositores, orquestas, grupos en realidad, o en su mayor, o sea, colectivos, ¿no? En su paso por la música popular cubana. Como vieron, es un empaque que está en la vertical y vamos a mostrarlo, vamos a ponerlo acá para que sea mucho más fácil de no yo sostenerlo con la mano para no temblar, ni mucho menos, ¿no? Que la cámara lo pueda coger con mucha más seguridad. Esta es una colección que se hizo hace algunos años, una colección Legrén, como dije, como parte de esta línea llamada Original de Cuba, y como pueden ver son 5 discos, que tienen, vamos a poner esta así, tienen varias etapas, o sea, compilan varias etapas de la fertilidad creativa de Benny Moré. Comienza precisamente por la orquesta de Ernesto Duarte. Bueno, hay que decir debo decir que antes de seguir hablando de esta colección, es un concepto de compilación y de selección de uno de los más consagrados artistas de este género, que es el maestro Jorge Rodríguez, uno de los más conocedores de todo el archivo musical cubano, y bueno, por supuesto de Benny Moré, ni de qué hablar, uno de los mayores estudiosos de la obra de Benny Moré, así como de otros importantes artistas, sobre todo de este periodo, entre los años 30 y 50 más o menos. Bueno, pues Jorge Rodríguez es una institución, y bueno, hasta la actualidad, pero digo, su especialidad más que todo es esta parte que recoge la fonografía cubana antes de 59, empezando por los años 30, y bueno, que termina, bueno, que no termina, pero que bueno, tiene su cúspide quizás en los años 60. Bueno, están viendo ustedes estos detalles de estos 5 discos. Son etapas creativas de Benny Moré por supuesto, con todos los matices, si los escuchamos todos, vamos a ir notando la madurez, en primer lugar, que fue adquiriendo a partir de toda la década del 40 y del 50, porque la colección termina en el 60, es decir, ya con su banda gigante. El primer disco sí es solamente con la orquesta de Ernesto Duarte, y bueno, los 4 discos restantes son las etapas en que Benny interactúa con su banda gigante. Por tanto, ahí también hay varios momentos creativos, varios momentos de acercamiento, no solamente a las canciones que hizo Benny como autor, o sea, que logró componer, sino también a la obra de otros autores, los cuales también van marcando, en primer lugar, las tendencias de la música de aquellos años, van marcando la tipología de los arreglos, va marcando la riqueza morfológica de los cambios estructurales que Benny pues iba haciendo. A veces en vivo se le ocurrió una idea y no es mentira, o sea, no es una fábula, ni mucho menos, lo hacía en vivo con sus músicos, y bueno, luego entonces la grababa. A veces lo hacía en vivo y no lo grababa, porque era un hombre muy creativo, de muchas chispas, y bueno, en el escenario pues era un ciclón en el buen sentido, ¿no? O sea, podía cambiar, podía agregar un mambo, podía agregar una champola, podía hacer cualquier tipo de genialidad musical. Los músicos, por supuesto, lo seguían y podía quedar así. Pero a veces ese histrionismo, esa riqueza que se hacía en vivo, a veces la llevaba a estudio y la grababa, a veces no. Quizás entonces no sé si ustedes recuerdan, amigos, que hace más o menos 2 o 3 semanas yo comentaba sobre parte de discos también de archivo, en este caso los archivos RTV, comercial, o sea, de nuestro instituto de acá de radio y televisión, y bueno, sobre todo la Onda de la Alegría, Radio Progreso, etcétera, y muchos programas que fueron quedando grabados, y bueno, esa genialidad también quedó en algunos discos. No así esta colección, que sí fueron en su mayoría cosas en vivo, pero también, o sea, temas que fueron grabados en estudio. Vamos a voltear
para que vean ustedes el reverso de esta preciosa colección, el diseño de Ricardo Monnar, diseñador avesado en estas lides discográficas, como dije, la selección del maestro Jorge Rodríguez y las notas discográficas de ya lamentablemente desaparecido musicólogo Eli Orobio, que bueno, en aquel momento tuvo la dicha de poder y bueno, pasar una vez más a la posteridad, no solamente por su obra, por su diccionario y por todo lo que hizo, sino también por legarnos estas notas discográficas sobre esta colección preciosa de Benny Moré. Ha sido hasta el momento el trabajo compilatorio más exhaustivo y más cuantitativamente hablando, perdón, más grande de Benny Moré que se ha hecho en nuestro país. Esta colección de 5 discos. Han habido, por supuesto, muchas otras compilaciones, pero bueno, casi siempre de 1 o 2 CDs, o sea, de uno o sea, de un single o de un álbum, en este caso, o sea, un disco single o de un álbum. Pero este trabajo yo creo que data del 2007, una lástima que no se reedite en estos momentos por razones, por supuesto, obvias de la crisis y todo el hándicap de la discografía cubana en estos tiempos, pero realmente es una obra que creo que merece la pena revisitar y reversionar en cuanto a las condiciones económicas lo permitan. Es un trabajo, bueno, después vamos a ir viendo también por acá cuando bueno, tiene opiniones, vamos a ver si podemos tomar esto, por favor. Tiene opiniones, es un trabajo en cuanto al diseño visual y al diseño también dramatúrgico, muy interesante porque tiene acá opiniones de grandes de la música cubana como Marta Valdés, Pablo Milanés, aquí lo podemos ver, José Antonio Méndez, que a lo largo de sus carreras pues dejaron obras o dejaron escritos sobre Benny Moré y la opinión que les merecía el bárbaro del ritmo. Yo creo que eso también le da un valor, un plus a este material, a esta, bueno, y fotos de la época, le da un valor, decía, a esta colección, fotos por supuesto retocadas, fotos de época evidentemente, que están, gracias al diseño de Ricardo Monnar, pues bueno, fueron bien concebidas. Y bueno, la leyenda de todos los temas, de todos los discos, cómo va, el disco, aquí lo vemos, el primer disco, el CD1, la época de Ernesto Duarte, después con la banda Gigante, los temas, los autores, bueno, toda la leyenda ya que tiene que ver para los melómanos, para los musicólogos, para todos los que de alguna manera tenemos que tener bien claros los autores y toda la parte técnica de un disco. Yo creo que acercarnos a la obra de Benny, no solamente, bueno, en primer lugar, gracias Egren por esta super colección que desde lo patrimonial forma parte ya digamos, del patrimonio, reitero, ¿no? de nuestra discografía, de esta gran obra de Benny, bastante compilada, bastante versionada. Hay otras compilaciones que se han hecho, incluso de grabaciones que Benny dejó en la última etapa de su vida, cuando ya estaba muy enfermo, que en su casa con una grabadora de cinta, que es lo que había en aquella época, pues con su guitarra hizo algunas descargas y eso quedó grabado. Es un disco que también conservo, que en otro momento quizá podamos traerlo acá, que sale esa grabación, salió a la luz, pero como un valor también, o sea, con un valor patrimonial histórico, no solamente con un valor comercial, porque no fue ni con la banda Gigante, ni fue ese gran Benny magnífico con la superorquesta de atrás, sino fue un Benny más íntimo, más digamos, más humano, y bueno, eso también tiene un valor no solamente musical, sino como dije, patrimonial. Pero creo que acercarse a la obra de Benny Moré, no solamente a través de esta colección, sino en el día a día, nuestros músicos que le siguen rindiendo homenaje, nuestras orquestas, bueno, músicos que son cantantes, y nuestras orquestas, nuestros instrumentistas, yo creo que es un homenaje perenne que tenemos que hacerle a este grande de la música cubana que ha exaltado la música de nuestro país por todo el mundo. Gracias a ustedes por la sintonía y muy buenos días. Hoy como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar. Al recordar los momentos